Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un cuerpo de masa desconocida se une a un resorte ideal con constante de fuerza 120 newton sobre metro. Se observa que vibra con una frecuencia de 6 Hz. El ejercicio nos pide que calculemos el periodo, la frecuencia angular y la masa del cuerpo. Vamos entonces rápidamente a ver la solución de este problema. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el concepto que tenemos aquí, es decir, cuál es el concepto teórico que nos va a ayudar a resolver este ejercicio. Dice un cuerpo de masa desconocida que se une a un resorte, dice que vibra con una frecuencia de 6 Hz, lo que eso nos da a entender de que es un movimiento periódico o armónico, ¿cierto? Entonces eso lo podemos identificar fácilmente como un movimiento armónico simple, ¿cierto? O movimiento oscilatorio. Entonces ya tenemos identificado el concepto y eso nos ayuda a recordar entonces cuáles serían las ecuaciones involucradas para este tipo de ejercicio. El segundo paso entonces sería plantear el problema. Entonces, para ello vamos a hacer un gráfico. Entonces vamos a simular un resorte que de alguna forma está empotrado y que a su vez está sujeto a una masa cuyo valor desconocemos. Lo que sí conocemos es el valor de K de la constante y conocemos el valor de la frecuencia con la cual oscila, ¿cierto? Bueno, entonces allí tenemos ya esa parte de lo que es el planteo del problema. Nos dan un resorte con constante K que vibra con una frecuencia determinada que la conocemos y nos piden el valor de la masa, el periodo y la frecuencia angular. Vamos entonces a ejecutar la solución del problema. Para ejecutar la solución del problema vamos a empezar por evaluar la primera parte, que sería la parte A. En la parte A nos piden cuál es el periodo. Recordemos que el periodo en un movimiento armónico simple o oscilatorio está dado por el inverso de la frecuencia. La frecuencia del sistema nos dicen que es 6 Hz, entonces fácilmente allí tenemos que el periodo va a ser igual a 1 sobre 6 Hz. Y esto nos da que el periodo sería 0.167 segundos. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya la primera parte o la parte A del ejercicio. Como ven, es muy fácil, es aplicar ese concepto de qué es el periodo del inverso de la frecuencia. La parte B nos pide que calculemos la frecuencia angular y la frecuencia angular está dada por 2pi por f, ¿cierto? Entonces la frecuencia angular sería 2 veces pi por la frecuencia que también la conocemos, que es 6 Hz. Luego eso nos daría como resultado que la frecuencia angular sería 2pi por 6 Hz, nos daría un valor de aproximadamente 37.7 radianes por segundo. Ustedes pueden verificar el cálculo de ese valor con más detalle. Bueno, ya tenemos ahí entonces la segunda parte. La tercera parte o parte C del ejercicio entonces nos dice que debemos calcular cuál es el valor de la masa, ¿verdad? Recordemos entonces que hay una ecuación que nos define que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de la constante K de un resorte dividido entre la masa. Y allí podemos ver que conocemos la frecuencia angular y la constante K, luego fácilmente podemos despejar la masa. Entonces la masa vendría dada por la siguiente expresión. Vamos a despejar eso, entonces elevamos ambos miembros de la ecuación al cuadrado. Luego esto nos quedaría que W cuadrado es igual a K sobre M, ¿cierto? Al elevar ambos miembros del cuadrado. Luego tendríamos que M sería igual
AK sobre W al cuadrado. Entonces tendríamos que M es igual a K, que es 120 newton sobre metro, dividido por el cuadrado de la frecuencia angular, que sería 37,7 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí tendríamos que, al evaluar toda esa expresión, nos daría que el valor de M es aproximadamente 0.084 kilogramos. Y esa sería la tercera parte del ejercicio. Entonces ahí tenemos ya resuelto el ejercicio. El cuarto punto que analizamos en la solución de cada problema en física sería evaluar la respuesta, ¿cierto? Evaluar la respuesta. Entonces, para evaluar la respuesta debemos tener en cuenta que todo sea lógico y consistente. Es decir, que sea una respuesta lógica, que las unidades sean consistentes, y eso nos lleva a pensar de que el ejercicio está bien resuelto. Bien, espero que haya quedado claro. Esto ha sido todo por ahora. No olviden visitar mi página web www.miprofesordefísica.com. Nos vemos en una próxima oportunidad.